Entonces, damos inicio a la segunda parte de la clase de hoy. Nos hemos quedado acá. Estábamos ingresando al sistema feudal, ¿no? Ya vamos a pedirle a nuestra compañera, a ver, Daisy, si ya está presente. Ah, sí, Daisy está, ¿no? Daisy, por favor, ayúdenos con la lectura. El sistema feudal. Con el derrumbamiento del Imperio Romano se produjo una gran vertebración de la actividad económica. El concepto de imperio protector con fronteras bien definidas se vino abajo y los campesinos principales generadores de riqueza se mudaron al castillo más cercano para protegerse de las hordas de invasores y saqueadores. Perfecto. Para entenderla esto tendríamos que trasladarnos a esa época, ¿no? O por lo menos a conocer cómo era en esa época el trato entre el esclavo y el esclavista, ¿no? O si han visto, incluso hay películas, hay novelas, hay de todo, ¿no? Que muestra esa época. Entonces, ¿qué pasa? Con la caída del sistema esclavista, todas aquellas personas que eran consideradas esclavos perdieron la protección de sus esclavistas, ¿no? De sus dueños. Si bien ellos eran esclavos, tenían cierta protección, ¿no? Por parte de ellos. Entonces, al caer el sistema esclavista, ellos se ven desprotegidos, ¿no? Ya los imperios dejaron de tener un territorio marcado, ¿no? Es decir, empezaron a perder territorio y ese territorio quedaba a manos de invasores, de saqueadores. ¿Qué es lo que hicieron entonces estos esclavistas? Ya que el esclavismo estaba prácticamente ya aniquilado, los esclavos, que ya empezaron a llamarse campesinos, fueron y se refugiaron cerca de los castillos más cercanos, ¿no? O en sí de aquellas personas que aún eran adineradas, ¿ya? Y que tenían territorios, que no lo habían perdido todo, ¿no? Entonces empezó a haber un trueque. Obviamente ya el sistema se parece mucho al esclavista, solamente que el trabajador ya no era considerado un esclavo, ¿no? Sino que ya era un trabajador que prestaba sus servicios al señor feudal, ¿no? Al dueño de las tierras. Y entonces el sistema no cambia mucho, aunque sí hay una gran variación, ya que el esclavo ya no existe, ¿no? Es decir, el trabajador ya no es propiedad del esclavista. Vamos a la siguiente lámina. Ya, entonces, a ver, Najid, ¿usted nos puede ayudar leyendo? Cada señor feudal protegía a un número determinado de los esclavos que trabajaban las tierras. A cambio de la protección, les entregaban una cantidad anual de su cosecha al señor y a la iglesia. Esto era lo que se conocía como diezmo, por equivaler a la 10ª parte de las cosechas. Durante esa época el comercio se reducía a ciertas ferias de carácter anual donde se compraban y vendían artículos artesanales. Bien, muchas gracias. Entonces, ¿cómo funcionaba, dice, este sistema feudal? El señor feudal era el dueño de las tierras, ¿no? La persona adinerada tenía un cierto número de vasallos o de trabajadores que ellos labraban su tierra. Más o menos funcionaba de esta manera, dice, ¿no? Aquí está el señor feudal, ¿ya? Que le daba al vasallo, le ofrecía protección militar, obviamente, ¿no? Por trabajar dentro de sus terrenos o de sus dominios. También defensa legal o judicial, perdón,
y le ofrecía un sustento, ¿no? Algo con lo que pueda alimentarse él y su familia. Mientras tanto, el vasallo también le ofrecía ayuda comercial al señor, ¿no? Porque no todos eran, digamos, ciertos labradores, ¿no? Sino que algunos que tenían condiciones físicas para formar parte del, digamos, del ejército, del pequeño ejército del señor feudal, también podían unirse a ellos, ¿no? También le entregaban todas las riquezas al señor feudal, dice, bueno, una cantidad que ya estaba definida entre el señor feudal y el vasallo, y tenían que darle un 10% a la iglesia, ¿no? Lo que se conoce actualmente como diezmo. Vamos a la siguiente. Muy bien. A ver, María Isabel Méndez, ¿nos puede ayudar con esta lámina? Ya. María Alejandra Abularash. Sí, Lisa. Por favor, ¿nos ayuda? A finales de la época feudal, va a surgir una nueva forma de producción hasta entonces: agricultura, ganadería, pesca y conquista, y basada en la aportación de un cierto valor añadido a las mercancías. Hablamos del gremio de artesanos, precursores de las fábricas. En esta etapa, los ricos debían purgar su condición de privilegio mediante la entrega de limosna, caridad, y en cobro de intereses se consideraba una blasfemia. Una blasfemia, ¿no? Muy bien. Entonces, como ya vimos anteriormente, esta es la época que coincide con el gran poder y peso que tenía la Iglesia Católica, ¿no?, dentro de la historia. La Iglesia Católica, como ustedes lo han debido ver en el colegio, ha tenido un peso realmente exagerado, ¿no?, en el tema político en ciertas épocas de la historia de la humanidad. Obviamente en la actualidad su poder ya es reducido, ¿no? Pero anteriormente, en diferentes eras, en diferentes épocas de la historia, en sí la Iglesia Católica, la católica, ¿no? No estoy hablando de todas las iglesias, tenía un gran peso en las decisiones políticas que se iban a tomar, ¿no? Y en esta época feudal, ya llega a estar dentro de esa época donde la iglesia predominaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí nos habla de un dato muy importante de esta época. Dice que en esta época, ya en esta época de la era feudal, aparece lo que hoy se conoce como el valor añadido o el valor agregado, ¿no? ¿En qué consiste esto? En agarrar materia prima, transformarla de alguna manera, o si no, realizar algunos trabajos manuales y de esa manera venderlo a un precio superior al que se vendería las piezas o la materia prima sin transformar, ¿no? Entonces, ese es el gran aporte que nos da la época feudal, ¿no? El aparecimiento de estos artesanos, de personas que transforman la materia prima, ¿no? Por ejemplo, los que son los herreros, los que son los carpinteros, ¿no? Ellos agarran y dicen, ¿no? ¿Para qué voy a vender, digamos, piedritas o piedras preciosas si los puedo transformar en collares, ¿no? ¿Para qué voy a vender mi lana si yo puedo hacer guantes, puedo hacer abrigos, puedo hacer chulitos, ¿no? Entonces, esa nueva idea empieza a surgir y el trueque ya no se da netamente entre materia prima, ¿no? Ahora ya se da entre materia prima y algunos productos que son importantes, ¿no? O que tienen valor agregado. Entonces, también nos dice que en esta época las personas o el señor feudal, las personas que querían ser adineradas, tenían que purgar su condición entregando lo que se conoce como limosna, ¿no?
aunque la limosna en esa época no era voluntaria, ¿no? Si ustedes querían mantener, si es que alguien quería mantener su condición de riqueza, tenía que pagar la limosna, entre comillas, a la Iglesia Católica, ¿no? Además de que el cobro de intereses por algún préstamo era considerado blasfemia, ¿no? Lo que hoy la ley faculta como usura, cobrar más del 3%, ¿no? Ya es considerado usura y puede ir, puede surgir problemas legales y regular la tasa de interés. Ya, pero eso es actualmente, eso es contemporáneo. Bien, vamos a la siguiente lámina, el sistema mercantilista. Me deben 10 segundos, voy a conectar mi computadora porque se va a apagar. Muy bien, vamos con el sistema mercantilista entonces. Vamos a pedirle a Romanet, por favor, que nos ayude leyendo esta lámina. El sistema mercantilista. Conforme los tiempos avanzaron y las hordas invasoras redujeron su flujo, las ciudades comenzaron a crecer fuera de las murallas y comenzó la difusión de la moneda, la letra de cambio y los pagarés. Con ello, el ser rico no estaba mal visto, ya que si el trabajo dignifica, la riqueza como producto del trabajo era igualmente digna. Surge una nueva clase social entre los campesinos, la nobleza y el clero. La burguesía aupada por el comercio. Perfecto, muchas gracias. Entonces, con la caída del sistema feudal, ¿no? En sí, recordando simplemente, ¿no? El sistema feudal, en el sistema feudal las personas se agruparon alrededor de castillos, ¿no? Es decir, vivían bajo la protección de un señor feudal. ¿Por qué? Porque había muchos riesgos de invasores, de estos avasalladores, ¿no? Que iban y le quitaban las riquezas. Entonces, dice, conforme eso fue desapareciendo, ya conforme ya no existía el riesgo de avasallamiento, el riesgo de que le quiten las cosas, ¿no? Por parte de hordas invasoras, dice que el comercio ya fue apareciendo de una manera más constante, ¿no? Las rutas comerciales se abrieron. En sí, las rutas comerciales estaban establecidas, ¿no? No es que los comerciantes podían ir de un pueblo a otro por donde quisieran, ¿no? Sino que existían rutas. Es como que ustedes agarren, ¿no? Para ir de Santa Cruz a Cochabamba tienen que ir por la nueva carretera a Cochabamba, ¿no? Y tienen que seguir esa ruta, no hay otra. ¿Por qué? Porque esa ruta, ya, si nos vamos a esa época, estaba resguardada, ¿no? En esa ruta había guardias, era menos propenso a robos, ¿no? Y si alguien decidía irse por otro lado, ¿no? Irse por Saipina, irse por otros pueblos, entonces era bajo su riesgo, ¿no? Porque esa no era ruta comercial. Entonces, en esta época ya aparecen las rutas comerciales, aparece el comercio y lo más importante, comenzó a difundirse la moneda. De manera que esto facilita totalmente el trueque, ¿no? Perdón, elimina el trueque o facilita esa forma de intercambio, ya que mencionamos nuevamente, en el trueque necesitaban que las dos partes estén dispuestas a intercambiar su producto, ¿no? Y si una parte no le interesaba el otro producto, entonces no existía trueque. Pero con la aparición de la moneda ya no hay tal, ¿no? La moneda era algo que todos querían porque con la misma moneda se podría comprar nuevas cosas. Es lo que hoy es el dinero. Entonces en esta época aparecen las monedas, aparecen la letra de cambio, aparecen los pagarés, ya documentos comerciales que ya hemos visto en el anterior módulo, ¿no? Aunque con un solo grupo. Entonces en esta época, en el sistema mercantilista, ya esa... ¿cómo se dice? Esa mala imagen que le daba la iglesia a las personas que querían ser ricas,
ya se empezó a caer, ¿no? Entonces aquí ya se daba la oportunidad a todas las personas que puedan tener riqueza, ¿no? Siempre y cuando su riqueza provenga de su trabajo, ¿no? Le decían que la riqueza era digna y si el trabajo hacía que uno consiga riqueza, entonces tenía derecho a adquirirla. Bien. Entonces aquí surge una nueva clase social, ¿ya? Si teníamos bien a los campesinos, a la nobleza y al clero, en sí, a la iglesia, a los ricos y a los pobres, ahora aparece una nueva clase social que se denomina la burguesía, ¿no? ¿Y quiénes eran los burgueses? Los nuevos ricos, ¿no? Es decir, aquella persona que se hizo rico o que se estaba haciendo rico o estaba amasando riquezas gracias al comercio, ¿no? Gracias a ese boom de las rutas comerciales o la aparición del comercio. Muy bien, entonces ellos eran los burgueses, ya para los que no tenían mucha idea, mucho conocimiento de ellos, ¿no? Los burgueses vinieron y se instalaron dentro de estas tres clases, ¿no? Vendrían a ser como la nueva clase social, dice, la cuarta clase. Entonces ya existían los campesinos, la burguesía, la nobleza y el clero. Y este clero poco a poco ha sido desplazado, ¿no? El clero es la iglesia, por supuesto. Ha ido siendo desplazado. Bien. Vamos a pedirle que esto nos ayude leyendo, ya leyó Romanos, ¿no? Sadi Fabiola, usted por favor ayúdenos con esta lámina. Ya. Con todos estos cambios, el cobro de interés deja de ser un tabú. Se entiende que el que presta corre el riesgo de que no se le devuelva el dinero, de modo que el interés se entiende como una compensación a dicho riesgo. Además, es que presta dinero tampoco puede utilizarlo en otra cosa, así que el cobro de interés se ve legitimado una vez más por lo que se conoce como lucro cesante. Bien, muchas gracias. Entonces, esto de aquí también se apoya en la teoría que nosotros veíamos en un inicio, ¿no? Donde decía que las corrientes económicas o los sistemas económicos van a ir evolucionando en cuanto evolucione la filosofía de la sociedad, ¿no? Entonces veíamos anteriormente, en un sistema anterior, que la sociedad veía el cobro de intereses como una blasfemia, ¿no? Obviamente impuesta por la iglesia, ¿no? Esa ideología. Entonces, si la sociedad fue evolucionando, la filosofía de la sociedad también fue evolucionando, y aquí ya en este sistema se acepta el cobro de intereses, ¿no? Y se justifica el por qué. En primer lugar, dice, el que está prestando está corriendo el riesgo de que no le paguen, ¿no? De que, por ejemplo, al que se le prestó se muera, se escape, le corten una pierna, no sé, tantos riesgos que existen, ¿no? Para que no cobre su dinero. Entonces, esa es la primera justificación, ¿ya? Yo corro un riesgo, merezco ganar cierto dinero extra, conocido como interés, ¿no? Además de eso, al prestar el dinero, yo estoy dejando de utilizarlo. Y si dejo de utilizarlo, estoy perdiendo de ganar. Estoy perdiendo una oportunidad de ganar más dinero con ese dinero que estoy prestando. Entonces, de esa manera, también se justifica el cobro de intereses, ¿no? Como una compensación a que la persona que está dejando de recibir o dejando de trabajar con su dinero pueda recibir interés. Bien, entonces la filosofía de la sociedad cambió y el interés ya se legitimizó dentro de las leyes, ¿no? En esta época mercantilista. Muy bien, ahora vámonos a una época más contemporánea. ¿Qué tenemos el día de hoy? Tenemos dos corrientes que van luchando país tras país, ¿no? No vamos a decir cuál es mejor, cuál es peor, nada de esas cosas, ¿no? Tenemos al capitalismo y al comunismo. Vamos a pedirle que nos ayude alguien que no haya leído, a ver, o alguien que tenga su micrófono bien. Maribela Virare,
Por favor, ayúdenos. Capitalismo versus comunismo. Fábricas, sindicatos, producción en cadenas, partes intercambiables. Internet. Con la llegada del capitalismo, la riqueza dejó de ser un medio para acercarse a Dios y se convirtió en un fin en sí mismo. Enriqueciéndose era la meta de versión económica de la evolución de Darwin. Los más listos eran los que se enriquecían en el capitalismo. Se basó en el inicio de la falsa creencia que las materias primas eran ilimitadas. La falsedad de esta premisa se puso de manifiesto con la crisis del petróleo en 1973. Lógicamente, las materias primas parecían ilimitadas cuando la Tierra tenía 100 millones de habitantes, pero con más de 6.000 la cosa cambiaba. Gracias, Vicente. Muchas gracias. Entonces, bien, aquí empieza hablando del capitalismo, ¿no? ¿Qué trajo el capitalismo? O sea, tiene muchos puntos positivos y así los puntos positivos son, creo que sopesan más que los puntos negativos, ¿no? Gracias al capitalismo, las fábricas empezaron a aparecer, los sindicatos se reconocieron dentro de los trabajadores, empezó o apareció la producción en cadena, que es una forma más eficiente de producir, las partes intercambiables, el internet. Ahora no sé quién podría vivir sin internet, ¿no? La verdad, se corta el internet y no saben qué hacer, se cae WhatsApp y quieren arrancarse los pelos. Entonces, bueno, hasta nuestras clases son por internet, ¿no? Entonces, el capitalismo trajo evolución o grandes avances a la sociedad de hoy en día. Pero también tiene sus puntos negativos, ¿no? Bien, entonces, aquí se cambió la ideología. Ya, si en las anteriores corrientes solamente tenían derecho a riqueza ciertos grupos de poder, ¿ya? Y se creía que aquel que era rico estaba más cerca de Dios, ¿no? Ahí cuando la iglesia tenía mucho poder y él implantaba sus ideologías, ¿no? Sino que ahora ya no se trataba de ser rico para acercarse más a Dios, sino que ser rico era un fin, ya era una meta, era algo que todos deberían alcanzar, ¿no? Ahí como se ve en la gráfica, todos tratan de correr para ver quién llega a ser más rico, ¿no? Entonces, según la teoría de la evolución de Darwin, ¿ya? También menciona esto, ¿no? De la riqueza, que la riqueza era el fin de las personas más inteligentes, ¿no? O que los más listos, las personas más inteligentes, en sí estaban destinados a ser ricos, ¿no? Según la teoría de la evolución de Darwin. Pero ¿qué pasó? Que el capitalismo, o sea, era un modelo muy desgastante de lo que viene a ser el planeta Tierra, ¿no? Se creía en un principio que los recursos eran ilimitados, es decir, que los recursos no se terminaban, que el oro no se iba a acabar, que el petróleo no se iba a acabar, que las materias primas no se iban a acabar. ¿Qué más tenemos? A ver, la madera, el medio ambiente, los peces, o sea, todo el capitalismo tenía en sus inicios como base de que se tenía que explotar todo al máximo esplendor, de manera que se trate de sacar la mayor riqueza posible, ¿no? Y se basaba y tenía esa premisa de que los recursos eran ilimitados. Y como los recursos eran ilimitados, no se tenía que perder el tiempo, ¿no? Sino se tenía que explotar lo más que se pueda. Pero eso se vino abajo, o esa teoría se vino abajo cuando el mundo entró en crisis en 1973, ¿no? Cuando apareció la crisis del petróleo, ¿no? Se dieron cuenta entonces que el petróleo, que era una materia prima, no era tan ilimitado como ellos creían, ¿no? De ahí ya empezó a regularse lo que era, o de mejor manera, lo que es la materia prima, ¿no?
Empezaron ya, en la actualidad tenemos diferentes teorías, ¿no? De empresa sustentable, de que hay que ser amigable con el medio ambiente, de tratar de generar riquezas, pero no sobreexplotando, ¿no?, nuestras materias primas. Y dentro de los recursos o materia también está el talento humano, ¿no?, que vendrían a ser las personas, que también son un recurso ilimitado. Muy bien, entonces, vieron la gran diferencia, como dice aquí, no es lo mismo tener 100 millones de habitantes que tener 6.000 millones de habitantes, ¿no?, que es lo que teníamos como hace unos 5 o 10 años atrás. Ahora ya estamos por los 7.000 millones y creo que ya estamos avanzando más todavía. Bien, entonces, no es lo mismo, ¿no? Como dice su papá o su mamá, no es lo mismo alimentar a 1 o 2 hijos que alimentar a toda la familia y al suegro y a la suegra, ¿no? No se puede, ya es más difícil. Bien, eso en cuanto al capitalismo. Ahora veamos qué dice sobre el socialismo. Aquí la tenemos a Marisol Andia, por favor, ayúdenos con eso. Por otra parte, como buena utopía, el comunismo funcionaba bien sobre el papel, pero fallaba en uno de sus principales pilares básicos, el ser humano y su altruismo. Para sus semejantes todo se basaba en planificación centralizaba la supremacía del bien común y el Estado sobre el individuo. Bien, bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, aquí tenemos la otra parte de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda, que era el socialismo. El socialismo, o comunismo, perdón, el comunismo es diferente, ¿no? Dice que el comunismo funcionaba muy bien, pero sobre el papel. Es decir, que como teoría era perfecta, pero no contaba con que el humano no es una pieza o un artefacto, ¿no?, que funciona como una máquina, sino que el ser humano, cada uno de nosotros es diferente, ¿no? ¿Y en qué se basaba el comunismo? Se apoyaba mucho en el altruismo de las personas. ¿Alguien nos puede ayudar definiendo lo que es el altruismo? ¿Qué es el altruista? Una definición, aunque a medias, que alguien nos pueda dar. Alguien que se cree la gran cosa. No. Ya, el altruismo tiene que ver con ser desprendido de sus propios intereses, ¿no? Es decir, que deja de pensar en uno mismo y piensa en los demás. Esa es una persona altruista, alguien que hace algo sin esperar nada a cambio. Entonces, el altruismo era un pilar fundamental del comunismo, ¿no? Y la teoría del comunismo nos decía que todos los miembros de la sociedad deberíamos tener las mismas oportunidades, las mismas riquezas, deberíamos compartir entre todos, ¿no?, como una sola comunidad. De ahí el comunismo, ¿no? Todos deberíamos ser una comunidad y tener los mismos beneficios, derechos, riquezas en común con todos los miembros. Pero no contaba con que las personas no son altruistas, ¿no? Es decir, si es que yo tengo una casa, no la voy a compartir. Si es que yo me esforcé para comprarme un auto, no lo voy a compartir con otras personas. Bien, las personas por naturaleza no son altruistas. Las personas siempre tratan de sobresalir. Bien. Entonces fue ahí donde la teoría del comunismo se vino para abajo, ¿no? Como decía en un principio, en papel suena bonito, ¿no? La teoría suena perfecta. Uy, que todos van a tener lavadoras, todos van a tener una casa de 2 pisos, todos van a tener todo, ¿no? Pero en la práctica, el ser humano no es así. Si yo trabajo, no le voy a ayudar a un flojo que se construya su casa, ¿no?
No tengo por qué darle a un ocioso para que coma cuando él no hace nada, ¿no? En la práctica, esa es la realidad, ¿no? Y otra vez se nos va a cortar, pero por suerte se terminó bien la clase. Entonces, ya que estamos en un mes express, haciendo nuestro módulo de manera más acelerada, es que hemos terminado en un día nuestra unidad número 1. Bien. Entonces, la siguiente clase ya vamos a empezar con la unidad número 2. Vamos a empezar a ver la parte práctica. Si es que ustedes pueden, tengan allá a mano su calculadora, su lapicito para hacer ejercicios, ¿no? Ya, entonces, la siguiente clase empezamos directo con la unidad número 2.